La historia de Colombia no se deja contar de un solo trazo. Es un mapa con pliegues, llenos de bifurcaciones, zonas de sombra y puntos ciegos. Un país con un pasado que no siempre coincide con su relato oficial, y con un presente que todavía arrastra lo que quedó sin cerrar. Este recorrido parte de una idea simple pero contundente. Ningún hecho ocurre solo. Ninguna guerra estalla de la nada. Ningún conflicto se sostiene por inercia. Detrás de cada etapa de la historia colombiana hay procesos de larga duración, herencias coloniales, disputas territoriales, silencios impuestos y memorias que se niegan a desaparecer. Colombia no es un país que haya tenido una sola versión de sí mismo. Se construyó en capas, indígenas, coloniales, republicanas, rurales, urbanas. Cada una dejó una huella, muchas veces superpuesta, casi siempre en tensión. Lo que se va a contar acá no busca cerrar esa historia, sino abrirla, revisarla sin idealizarla, comprenderla sin justificarla. Desde los pueblos originarios que habitaron este territorio mucho antes de que se lo nombrara como nación, hasta los conflictos contemporáneos por el control de la tierra y la palabra. Hay una línea que une los hechos: la resistencia. Colombia no fue un país pasivo ante la violencia, ni indiferente al poder. En cada época hubo quienes se plantaron, quienes se organizaron y quienes propusieron otra forma. Lo que sigue no es una narración cronológica rígida. Es un recorrido guiado por momentos clave, con foco en los procesos más determinantes. Habrá rupturas, sí, pero también continuidades que explican por qué muchas heridas siguen abiertas. La historia no se repite, pero en Colombia muchas veces rima. Contar este país exige algo más que datos. Exige atención, contexto y una disposición real a escuchar. No desde el espectáculo, sino desde el compromiso. Porque esta historia, por más lejana que parezca, todavía está en disputa. Y si algo enseña el camino colombiano es esto: que un país no se mide por la cantidad de veces que cae, sino por la manera en que decide seguir andando. Antes de que existiera Colombia, incluso antes de que se hablara de América, este territorio ya tenía historia. No estaba en blanco ni esperaba ser descubierto. Ya estaba habitado por cientos de comunidades que conocían la tierra, la trabajaban, la recorrían, la pensaban y la representaban a su manera. Eran pueblos con estructuras propias, lenguas, oficios, rituales, conocimientos técnicos y formas de vida que no respondían al modelo europeo, pero que habían evolucionado durante siglos. La diversidad era enorme. No había una sola cultura dominante, ni una forma única de organizar la vida. Desde las sierras hasta las selvas, desde las costas caribeñas hasta los llanos orientales, las diferencias eran marcadas. Cada región albergaba grupos con adaptaciones específicas a su entorno, y esa variedad de formas de habitar el territorio es uno de los rasgos fundamentales de la historia previa a la llegada de los europeos. Entre los grupos más estudiados se encuentran los muiscas, que ocuparon el altiplano cundiboyacense, en la actual región andina central. Se trataba de una sociedad agrícola altamente organizada. Cultivaban maíz, papa, quinoa y algodón, y desarrollaron una compleja red comercial basada en el intercambio de productos como sal, esmeraldas, mantas tejidas y cerámica. Estaban organizados bajo un sistema confederado, con dos autoridades principales, el Zipa en Bacatá, hoy Bogotá, y el Saque en Unza, hoy Tunja. Además, tenían una estructura social jerarquizada y una cosmovisión que vinculaba profundamente la naturaleza con lo espiritual. En el norte del país, sobre las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, vivían los taironas, conocidos por su arquitectura de piedra, sus terrazas escalonadas, caminos empedrados y sistemas de drenaje diseñados para resistir el clima montañoso. Tenían ciudades planificadas y restos arqueológicos como los de Ciudad Perdida dan cuenta de un nivel avanzado de urbanismo. Su sistema social incluía comunidades especializadas en diferentes tareas: agricultura, cerámica, orfebrería.
Hoy, sus descendientes, como los Kogi, Arhuacos, Wiwas y Cancuamos, aún habitan la región. En las zonas bajas y húmedas del Caribe colombiano, otro grupo destacado fue el de los zenúes. Estos pueblos desarrollaron un sistema de canales y drenajes que les permitió controlar inundaciones y hacer posible la agricultura en zonas pantanosas. Lo más notable es que este sistema hidráulico abarcaba miles de hectáreas, construido a base de conocimiento local y observación del comportamiento del agua. Este avance técnico es uno de los más importantes de la ingeniería prehispánica en América. En el suroccidente del actual país florecieron los quimbayas, conocidos principalmente por su trabajo en orfebrería. El llamado Tesoro de los Quimbayas, una colección de objetos de oro con una notable precisión técnica y estética, es uno de los conjuntos más emblemáticos del arte precolombino. Estos pueblos también cultivaban, tejían, construían viviendas en materiales vegetales y mantenían redes comerciales activas con otras regiones. Además de estos grupos, el territorio contaba con cientos de comunidades menores en número, pero igualmente ricas en conocimientos y formas de vida. En las selvas amazónicas y los llanos orientales vivían pueblos nómades y seminómades, como los tucanos, cubeos, guaíbos o piapocos, que adaptaban su modo de vida a las estaciones, a los ríos y al entorno forestal. Muchos de estos grupos mantenían una relación simbólica con el paisaje, entendiendo el bosque no solo como recurso, sino como un espacio vivo, con reglas, historias y significados. Es importante destacar que las relaciones entre estos pueblos no siempre fueron pacíficas. Había alianzas, intercambios, pero también conflictos. Sin embargo, no existía una idea de unificación territorial como la que se construiría más tarde con los proyectos coloniales. Cada grupo tenía su propio sistema político, su lengua, su forma de entender el tiempo y su propio calendario de rituales y celebraciones. También tenían conocimientos botánicos, astronómicos y medicinales. Muchas de sus prácticas agrícolas eran sostenibles y adaptadas a las condiciones del entorno. El uso de terrazas, la rotación de cultivos, el conocimiento de las estaciones, las técnicas de recolección de agua y las construcciones adaptadas al clima eran resultado de siglos de observación y ensayo. Estos pueblos no dejaron textos escritos en alfabeto latino, pero dejaron señales claras de su paso. Sistemas de caminos, montículos ceremoniales, piezas de cerámica, tejidos, instrumentos musicales, prácticas orales que todavía circulan entre sus descendientes. Su historia se conservó en la transmisión oral, en los cantos, en los rituales, en los mapas dibujados con símbolos. La llegada de los españoles en el siglo XVI cambiaría drásticamente el equilibrio de estos sistemas, pero este capítulo no trata aún de eso. El objetivo es entender que cuando los europeos llegaron, no lo hicieron a un vacío. Llegaron a un territorio densamente habitado, culturalmente diverso y con formas de vida complejas que funcionaban sin necesidad de una estructura estatal centralizada. Conocer este periodo previo a la conquista permite mirar el presente desde otra perspectiva. Muchas de las comunidades actuales, muiscas, nasa, wayú, embera, entre otras, son herederas de estos procesos milenarios. Sus idiomas, sus prácticas agrícolas, sus celebraciones son la continuidad de lo que ya estaba antes de cualquier proceso colonial. Y aunque durante siglos fueron excluidos del relato nacional, siguen formando parte activa del país. Este primer capítulo es una invitación a observar con otros ojos, a comprender que la historia no empieza con los libros ni con las leyes, sino con las formas de habitar y significar el territorio. Y que para entender el desarrollo de una nación es necesario reconocer primero lo que ya estaba construido antes de cualquier intento de fundación. Lo que viene después, la conquista, la colonia, las guerras, los estados, las repúblicas, solo se puede entender si se parte de esa base, porque los conflictos posteriores no nacieron de la nada, se apoyaron también en lo que ya existía, en la geografía, en las relaciones de poder regionales, en los modos de producción, en las formas de conocimiento locales. Por eso, más que un capítulo introductorio, este es un punto de anclaje. La historia del territorio que hoy llamamos Colombia no comenzó con un nombre ni con una bandera. Comenzó con pueblos que vivieron, trabajaron, imaginaron y dieron forma a este suelo desde mucho antes que cualquier otro proceso. Y conocerlos a ellos es también empezar a entender al país.
Cuando los españoles llegaron al territorio que hoy llamamos Colombia, no sabían que estaban entrando en un espacio diverso, fragmentado, con pueblos que tenían sus propias estructuras, economías y visiones del mundo. Desde su perspectiva, el viaje era una empresa. Y como toda empresa, tenía objetivos: encontrar riqueza, ganar territorio, extender la fe cristiana y, por supuesto, obtener reconocimiento ante la corona. Para entender lo que ocurrió a partir del siglo XVI, hay que situar el contexto. España acababa de completar su proceso de unificación, había terminado la Reconquista y estaba dando sus primeros pasos como imperio. En ese escenario, América apareció como una posibilidad. Pero no de una posibilidad cualquiera, una que prometía oro, tierras y expansión. Eso lo cambiaba todo. En el caso colombiano, la conquista se dio en etapas. No hubo una sola entrada, ni una única campaña militar. Lo que hoy conocemos como Colombia fue penetrado desde varios frentes: el Caribe, el occidente andino, los valles interandinos, el sur amazónico. Cada región tuvo su propio ritmo y su propia lógica de ocupación. La primera ciudad fundada por los españoles fue Santa Marta, en 1525, por Rodrigo de Bastidas. Luego vendría Cartagena de Indias, en 1533, de la mano de Pedro Heredia. Ambas, situadas sobre la costa caribeña, se convirtieron en puertas de entrada para la expansión hacia el interior. Desde allí se organizaban expediciones que, en muchos casos, no tenían mapas ni rutas precisas, sino relatos orales sobre tierras ricas en oro y alimentos. Uno de los episodios más conocidos fue la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, que partió desde Santa Marta en 1536 hacia el altiplano cundiboyacense. Su objetivo era alcanzar el corazón del territorio muisca, famoso por su riqueza en esmeraldas, sal y oro. La campaña fue larga, difícil y atravesó zonas montañosas que complicaron el avance, pero logró su objetivo. En 1538 fundó Santa Fe de Bogotá, sobre los asentamientos muiscas, marcando el inicio del dominio español en el centro del país. Mientras tanto, otras expediciones avanzaban desde el sur. Sebastián de Belalcázar, proveniente de Quito, fundó ciudades como Popayán y Cali, explorando el Valle del Cauca. Al mismo tiempo, desde el occidente y el norte, llegaban otras entradas, algunas autorizadas por la corona, otras impulsadas por conquistadores independientes que buscaban fortuna. Este proceso no fue homogéneo ni pacífico. En muchos casos, los pueblos indígenas ofrecieron resistencia, algunos intentaron alianzas, otros huyeron a zonas menos accesibles, y muchos fueron directamente sometidos por la fuerza. La superioridad armamentística de los españoles, sumada al uso estratégico del caballo y la propagación de enfermedades como la viruela, que diezmaron poblaciones enteras, jugaron un papel determinante en la conquista. La idea de conquista suele asociarse con batallas constantes, pero una parte sustancial del dominio se construyó a través del control simbólico, la palabra. Los españoles no solo impusieron armas, impusieron un idioma, una religión, un sistema de escritura y una forma de entender el tiempo. Se prohibieron prácticas espirituales indígenas, se establecieron doctrinas cristianas y se reordenó el espacio social en función de una jerarquía colonial. Este proceso implicó la fundación de ciudades, que no eran solo centros urbanos, sino nodos administrativos. En ellas se instalaron autoridades civiles, militares y religiosas. Se construyeron iglesias, cabildos, plazas y caminos. La arquitectura no era neutra, respondió a una lógica de control. Reunía a la población bajo vigilancia, centralizaba el poder y facilitaba el cobro de tributos. En paralelo, se creó un sistema económico basado en el trabajo forzado. La encomienda fue una de sus formas más extendidas. Consistía en entregar a un conquistador un grupo de indígenas para que trabajaran para él a cambio de protección y evangelización. En la práctica, esto se tradujo en explotación. Muchos pueblos originarios fueron obligados a abandonar sus tierras, cambiar sus costumbres y trabajar en condiciones precarias. Las tasas de mortalidad fueron elevadas y las consecuencias irreversibles.
Con el paso del tiempo, las autoridades coloniales comenzaron a consolidar el control político. En 1550 se creó la Real Audiencia de Santa Fe, que administraba justicia y gobernaba en nombre de la corona. Este fue el primer paso hacia la institucionalización del Virreinato del Perú, y más tarde, del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, en 1717, cuya capital fue Bogotá. Es importante entender que la conquista no fue un hecho cerrado en el tiempo. Fue un proceso de décadas, con idas y vueltas, con conflictos entre los mismos españoles, que muchas veces se disputaban tierras y privilegios, y con resistencias indígenas que, en algunos casos, se extendieron por siglos. Un ejemplo claro de esto fue el caso de los pueblos del norte del actual Cauca y el sur del Tolima, que resistieron con fuerza y no fueron completamente dominados hasta bien avanzado el siglo XVII. En otras regiones, como la Amazonía y los llanos orientales, el control colonial fue débil durante mucho tiempo, debido a la geografía, la dispersión de los pueblos y la falta de interés económico inmediato. Otra pieza fundamental fue la evangelización. Las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, jugaron un rol activo en la expansión del modelo europeo. No solo se dedicaban a la predicación religiosa, sino también a la educación, la organización del trabajo y la redefinición de los sistemas sociales locales. A través de las doctrinas y misiones, estructuraron una nueva forma de vida que combinaba elementos cristianos con prácticas indígenas, en un proceso de sincretismo que aún hoy en día se mantiene en muchas regiones. En resumen, la conquista del territorio colombiano no fue un momento puntual ni una victoria inmediata. Fue un entramado complejo de enfrentamientos, negociaciones, imposiciones y adaptaciones. Cambió por completo la geografía del poder, reorganizó la vida cotidiana, transformó el paisaje y estableció nuevas jerarquías que durarían más de 3 siglos. Comprender este proceso no requiere elegir héroes ni villanos. Requiere reconocer la magnitud del cambio, su alcance y sus consecuencias. Lo que se impuso no solo fue un nuevo sistema político, sino un nuevo orden social, lingüístico, económico y religioso. Y desde ahí se empezaría a escribir una nueva etapa en la historia del territorio. En el próximo capítulo, ese nuevo orden se va a tensar, porque la independencia no llegó de forma espontánea. Fue el resultado de contradicciones internas, disputas por el poder y procesos globales que sacudieron a toda América Latina. Pero para entender cómo se desmoronó el dominio colonial, primero había que haberlo construido, y eso, precisamente, es lo que la conquista dejó sobre la mesa. En los primeros años del siglo XIX, el territorio que hoy llamamos Colombia era parte del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, una unidad administrativa del Imperio Español que incluía también a Panamá, Venezuela y Ecuador. Desde Bogotá, en aquel momento Santa Fe, se gobernaba una vasta región que combinaba cordilleras, selvas, llanuras y costas, con poblaciones profundamente desiguales, tanto en lo social como en lo político. La independencia no llegó de un día para el otro. No fue una rebelión repentina ni una única batalla gloriosa. Fue un proceso largo, fragmentado, lleno de tensiones internas y externas, con momentos de avance y retroceso. En otras palabras, no fue una línea recta. Fue un camino accidentado, lleno de intereses cruzados y costos humanos significativos. El detonante directo fue la invasión napoleónica a España en 1808. Con la captura del rey Fernando VII y la instalación de José Bonaparte en el trono, muchas colonias comenzaron a cuestionar la legitimidad del poder imperial. La ausencia de una autoridad clara generó un vacío político que distintos sectores quisieron ocupar. Así comenzaron a formarse juntas de gobierno en varias ciudades del continente, y el virreinato neogranadino no fue la excepción. En 1810, la Junta de Gobierno de Santa Fe proclamó su autonomía respecto de la autoridad virreinal. No se declaró aún la independencia formal de España, pero sí se abrió la puerta. Otras ciudades siguieron el mismo camino: Cartagena, Cali, Popayán, Tunja, Pamplona, cada una con su propia junta, su propio liderazgo local,
su propia forma de entender lo que significaba gobernarse a sí mismos. Este fenómeno se conoce como la Patria Boba, 1810-1816, una etapa marcada por las divisiones internas entre los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, que ahora disputaban el poder. Algunos proponían un modelo centralista, con un gobierno fuerte desde Santa Fe. Otros defendían un modelo federal, donde cada provincia conservara su autonomía. Esta fragmentación debilitó el frente interno y facilitó la respuesta de España, que envió tropas para retomar el control. En 1816, con la restauración de Fernando VII en el trono, el ejército realista lanzó una campaña de reconquista. Dirigido por Pablo Morillo, el llamado pacificador, recuperó las principales ciudades y restableció la autoridad colonial. La represión fue dura: ejecuciones públicas, persecución de líderes revolucionarios, castigos ejemplares. Fue un intento claro de frenar el movimiento independentista con mano firme. Pero el proceso no se detuvo. Desde el exilio en Venezuela y Nueva Granada, líderes como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Antonio Nariño, entre otros, comenzaron a reorganizar la resistencia. Bolívar, que ya había ganado reconocimiento por sus campañas en el norte de Sudamérica, se convirtió en una figura central del proceso. Su estrategia consistía en liberar territorios desde el sur de Venezuela hacia el centro del virreinato. La campaña decisiva fue la Campaña Libertadora de 1819. En un movimiento audaz y complejo, Bolívar y sus tropas cruzaron los llanos del Orinoco y la cordillera oriental, una travesía difícil por el terreno, el clima y la falta de infraestructura, para sorprender al ejército realista en el altiplano cundiboyacense. El 7 de agosto de 1819, en la batalla de Boyacá, las fuerzas patriotas lograron una victoria clave que marcó el principio del fin del dominio español en el territorio. A partir de ahí, se consolidó un nuevo proyecto político: la Gran Colombia, una república que unía los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá bajo un mismo gobierno. Bolívar asumió la presidencia con la intención de construir una nación fuerte y unida. Pero el proyecto no duraría mucho. Las diferencias regionales, las tensiones entre los líderes y la dificultad para gobernar un territorio tan amplio generaron conflictos constantes. En 1830, tras la renuncia de Bolívar y su retiro del poder, la Gran Colombia se disolvió. Cada país siguió su propio camino. Colombia adoptó el nombre de República de la Nueva Granada y más adelante Estados Unidos de Colombia, hasta convertirse finalmente en República de Colombia en 1886, con una constitución que consolidó un modelo centralista, aún vigente en varios aspectos. Volviendo a las décadas revolucionarias, es importante entender quiénes fueron los actores principales de este proceso. Por un lado, los criollos ilustrados, que lideraron las juntas, redactaron constituciones y asumieron el poder político tras la caída del dominio español. Por otro lado, una gran mayoría de la población, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mestizos, que aunque participó en las luchas armadas, no fue incorporada de forma plena al nuevo orden republicano. La promesa de una república más justa, más representativa, con igualdad de derechos, no se cumplió de inmediato. La estructura social heredada de la colonia siguió funcionando: concentración de tierras, exclusión política y un sistema económico que favorecía a las élites. En ese sentido, la independencia fue un cambio profundo en lo formal, pero limitado en lo social. Tampoco hay que olvidar el impacto económico. Las guerras de independencia destruyeron cultivos, caminos, pueblos enteros. La nueva república nació endeudada, con un aparato estatal débil y regiones desconectadas entre sí. La integración territorial fue un desafío constante que marcaría buena parte del siglo XIX. En términos simbólicos, sin embargo, la independencia marcó un quiebre. Se acabó el dominio colonial y con él la idea de que la autoridad venía desde Europa. Empezaba una nueva etapa, con problemas propios, con errores y avances, pero ya dentro de un marco que aspiraba a construirse desde adentro. Una libertad costosa, sin duda, con heridas que todavía se recuerdan, pero también con una enseñanza central. Los cambios estructurales no llegan de forma inmediata, se construyen o se postergan con el tiempo.
Si la independencia marcó el fin del dominio español, lo que vino después fue un largo intento, fallido, exitoso, parcial, de definir qué tipo de país quería ser Colombia. El siglo XIX no fue el tiempo de una república consolidada, sino el escenario de una lucha persistente entre diferentes formas de ver el poder, la ley, la economía, la identidad y el territorio. La nueva república nacía con deudas externas, escaso control sobre sus fronteras, un aparato estatal débil y una geografía compleja, dividida por cordilleras, selvas y ríos. No existía una identidad nacional común y las comunicaciones entre regiones eran lentas y difíciles. Eso convertía cualquier intento de unidad en un proyecto ambicioso. El resultado fue un siglo de continuas disputas, 8 guerras civiles, decenas de revueltas regionales, golpes de Estado y reformas constitucionales que parecían no durar más que un par de años. Una de las primeras grandes tensiones fue entre centralismo y federalismo. ¿Debía gobernarse el país desde un poder fuerte en Bogotá, con leyes iguales para todos, o debía dársele mayor autonomía a las regiones para que cada una decidiera sobre sus propios asuntos? No era un debate menor, era una puja entre dos visiones de país, y en el fondo también era una pelea por el control económico, político y simbólico. Durante el primer tramo del siglo, el modelo centralista tuvo preeminencia. Pero hacia 1858 se estableció la Confederación Granadina, un sistema federal que otorgaba mayor independencia a los estados. Esto desembocaría en 1863 en la creación de los Estados Unidos de Colombia, una república federal con 9 estados soberanos. Cada uno tenía su constitución, su ejército y sus propias decisiones internas. El gobierno central, mientras tanto, tenía poco margen de acción. Pero esa descentralización extrema trajo problemas, falta de coordinación, enfrentamientos armados entre estados, conflictos fiscales e inestabilidad política. La república se fragmentaba en prácticas que desmentían su unidad formal. Era una nación sobre el papel, pero no siempre sobre el terreno. En paralelo se consolidaban dos grandes fuerzas políticas, liberales y conservadores. Aunque sus ideas cambiaron con el tiempo, sus enfrentamientos marcaron la vida política del país durante todo el siglo. Los liberales defendían la educación laica, el libre comercio, el federalismo y la separación entre Iglesia y Estado. Los conservadores, por su parte, apostaban por un orden centralizado, una alianza con la Iglesia y una economía más protegida. Estos partidos no eran solo expresiones ideológicas, eran redes de poder que abarcaban regiones, familias influyentes, ejércitos y clientelas políticas. Sus enfrentamientos no se limitaban al Parlamento. Se resolvían, muchas veces, en el campo de batalla. Una de las guerras más recordadas fue la de 1876, conocida como la Guerra de las Escuelas, donde el conflicto entre educación religiosa y educación laica se convirtió en el centro de la disputa. Pero la más devastadora fue la Guerra de los 1000 días, 1899-1902, que dejó decenas de miles de muertos, arrasó regiones enteras y dejó al país exhausto, dividido y sin una salida clara. Fue el punto final de un siglo de inestabilidad y el inicio de nuevas formas de centralización. Además de los conflictos entre partidos, el siglo XIX también fue terreno fértil para el caudillismo. Líderes regionales con poder militar y político que muchas veces actuaban al margen de las instituciones. Algunos eran vistos como protectores del orden, otros como amenazas al mismo, pero todos compartían un rasgo: llenaban el vacío que el Estado no lograba ocupar. Su figura se sostenía en la lealtad personal, no en la legalidad. Y eso debilitaba cualquier intento de institucionalidad duradera. La economía también fue un punto clave. Durante buena parte del siglo, Colombia dependía de la agricultura de exportación, con ciclos productivos centrados en el tabaco, el añil, el cacao y hacia el final del siglo, el café. Esta última fue especialmente importante. El auge del café permitió el desarrollo de nuevas rutas comerciales, fomentó la colonización de nuevas tierras y fortaleció una clase media rural en algunas regiones, pero la riqueza no se distribuyó de manera equitativa. La concentración de la tierra y del poder económico seguiría siendo un problema persistente.
En paralelo, surgieron tensiones con el poder eclesiástico. La Iglesia Católica había sido una de las instituciones más fuertes desde la colonia. Controlaba la educación, los registros civiles, los hospitales y buena parte de la vida cultural. Durante el siglo XIX, los gobiernos liberales intentaron limitar su influencia, lo que generó conflictos intensos. Se suprimieron órdenes religiosas, se expropiaron bienes de la Iglesia, se estableció la educación pública y laica. Todo esto fue resistido por sectores conservadores, que consideraban que el país debía seguir un modelo profundamente católico. La tensión era constante: política, religiosa, económica, territorial. Y mientras tanto, el Estado seguía intentando consolidarse, crear un sistema de justicia, un ejército profesional, una administración pública confiable. Pero cada avance institucional chocaba con intereses locales, con proyectos partidarios o con realidades sociales difíciles de transformar. El resultado fue un siglo de construcción a medias, de repúblicas en disputa, de leyes que a veces no se cumplían, de constituciones que duraban pocos años, de gobiernos que debían negociar más de lo que podían gobernar. Y sin embargo, algo se fue consolidando. A pesar de las guerras, de los giros políticos, de los caudillos, el país comenzó a delinear sus estructuras. La idea de una nación empezó a tomar forma, aunque incompleta. Las diferencias entre regiones seguían marcadas, y muchos sectores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, seguían sin representación real. Pero la noción de una Colombia unificada, con instituciones propias, empezó a sentarse. El siglo XIX no dejó una república estable, pero sí dejó un mapa de problemas, desafíos y tensiones que marcarían el siglo siguiente. La lucha entre centralismo y federalismo, entre la tradición y el cambio, entre el poder legal y el poder de hecho, no desapareció, solo cambió de forma. El siglo XX traería otras preguntas, otras violencias, otras reformas, pero todas de algún modo estaban ligadas a esta etapa fundacional donde el país intentó definirse sin lograrlo del todo. Y eso también forma parte de su historia. El siglo XX arrancó para Colombia en medio del cansancio. La Guerra de los 1000 días acababa de terminar, y con ella no solo se había desgastado la estructura militar del país, sino también la ilusión de una política basada en partidos que representaran soluciones. El conflicto había dejado cerca de 100.000 muertos, un aparato estatal más débil y un sistema productivo en ruinas. En ese contexto se necesitaba un nuevo rumbo, y ese rumbo fue, al menos en apariencia, la modernización. Durante las primeras décadas del siglo, Colombia entró en un proceso de transformación económica. La producción de café se consolidó como el principal motor de exportación. No era solo un cultivo, era un sistema. La llamada colonización antioqueña impulsó la ocupación de nuevas tierras, especialmente en el eje cafetero, y dio origen a una clase media rural emprendedora, con pequeños y medianos productores que se insertaban en los circuitos comerciales internacionales. Esta estructura contrastaba con los grandes latifundios ganaderos del norte y el sur del país, donde la tierra seguía concentrada en pocas manos. El café trajo divisas, conectó al país con los mercados globales y generó cierta estabilidad económica, pero también profundizó desigualdades. Las zonas productivas se desarrollaron más rápido, mientras que otras regiones, sobre todo las periféricas, quedaron relegadas. Y detrás del auge cafetero había miles de trabajadores sin tierra, jornaleros, campesinos que sobrevivían al margen del crecimiento. Además, la modernización no fue solo económica. En las ciudades comenzó a surgir una incipiente clase obrera. La construcción de ferrocarriles, la expansión de los puertos, las fábricas textiles y los talleres mecánicos generaron nuevas formas de empleo y también nuevas formas de organización. El sindicalismo empezó a tomar fuerza, y con él, los primeros reclamos laborales, jornadas más cortas, mejores salarios, condiciones mínimas de seguridad. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla empezaban a crecer como centros urbanos. La población aumentaba, el transporte se diversificaba, la educación se ampliaba, aunque aún era un privilegio para pocos, y el país se empezaba a pensar en clave nacional. Pero ese crecimiento era desigual. Mientras algunos sectores accedían a los beneficios de la modernización,
otros quedaban fuera del reparto. En lo político, la hegemonía conservadora se impuso durante casi 45 años, desde 1886 hasta 1930. Fue un periodo conocido como la hegemonía conservadora, en el que el Partido Conservador dominó los gobiernos, la burocracia y las instituciones del Estado. Durante este tiempo se estrechó la relación con la Iglesia, se reforzó el orden centralista y se contuvo, en la medida de lo posible, el avance de las ideas liberales, que empezaban a germinar en algunos sectores urbanos y rurales. Uno de los momentos más delicados de este período fue la separación de Panamá en 1903. Estados Unidos, interesado en construir un canal interoceánico, apoyó la independencia del departamento panameño. Colombia no logró evitar la pérdida del territorio, y la frustración dejó una marca profunda en la política nacional. El hecho simbolizó, para muchos, la debilidad del país frente a los intereses extranjeros y dejó en evidencia las limitaciones del Estado para ejercer control efectivo sobre todo su territorio. La respuesta conservadora fue reforzar el control interno, pero hacia finales de la década de 1920, las tensiones comenzaron a acumularse. La crisis económica mundial de 1929 impactó de lleno en las exportaciones colombianas. El precio del café cayó, la inflación aumentó y el descontento social creció. En ese clima los movimientos obreros cobraron protagonismo. En 1928, en la zona bananera del Magdalena, los trabajadores de la United Fruit Company iniciaron una huelga para exigir mejores condiciones laborales. La empresa era uno de los símbolos del capital extranjero en Colombia, y su presencia mostraba con claridad cómo se repartía el poder económico. La huelga terminó en lo que se conoce como la masacre de las bananeras. El ejército colombiano, por orden del gobierno, reprimió brutalmente la protesta. Las cifras exactas aún se discuten, pero se estima que murieron entre 100 y 2.000 personas. El hecho marcó un antes y un después en la relación entre el Estado, el capital y los trabajadores. En 1930, por primera vez en más de 4 décadas, el Partido Liberal ganó las elecciones presidenciales. Enrique Olaya Herrera asumió el gobierno e inauguró lo que se conocería como la República Liberal, un periodo de reformas que intentó modernizar el Estado, ampliar la educación pública, establecer ciertos derechos laborales y fomentar el desarrollo económico con intervención estatal. Sus sucesores, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, continuaron esta línea, con propuestas como la Revolución en Marcha, que incluía una reforma agraria, el fortalecimiento del sindicalismo y la modernización de la administración pública. Pero las reformas encontraron resistencias. Los sectores más conservadores, tanto políticos como empresariales y eclesiásticos, vieron en el reformismo una amenaza al orden tradicional. Las tensiones comenzaron a escalar, y en medio del debate político empezaron a crecer expresiones de violencia local, conflictos por la tierra, enfrentamientos entre grupos armados regionales, choques entre simpatizantes de los dos partidos tradicionales. La política se vivía cada vez más como un enfrentamiento y menos como una competencia institucional. Todo este escenario sentó las bases para lo que vendría después, un periodo de violencia generalizada, que haría del siglo XX colombiano uno de los más complejos de América Latina. Pero esa historia se irá desarrollando paso a paso. Lo que importa destacar acá es que el germen del conflicto no surgió de la nada. Fue creciendo entre desigualdades estructurales, procesos incompletos de modernización, exclusiones sociales, concentración de tierras y una cultura política que más de una vez resolvía sus diferencias con armas en lugar de palabras. Al terminar la primera mitad del siglo, Colombia era un país con claros signos de transformación. Nuevas clases sociales, mayor presencia estatal, vínculos comerciales internacionales, expansión educativa, pero al mismo tiempo arrastraba las herencias del siglo anterior. Estructuras desiguales, instituciones frágiles, regiones desconectadas y una política demasiado aferrada a los partidos y a los apellidos. Y en esa tensión, entre el cambio y lo que no cambiaba, empezó a incubarse el conflicto que definiría buena parte de las décadas siguientes. Entre los años 1948 y 1958, Colombia vivió uno de los capítulos más crudos y desgarradores de su historia moderna. Un conflicto interno que no fue guerra formal ni revolución organizada, sino una oleada de violencia extendida por el campo y algunas ciudades.
alimentada por odios partidistas, venganzas personales, tensiones sociales no resueltas y un Estado que no supo o no quiso intervenir a tiempo. A este periodo se lo conoce simplemente como la violencia, un nombre tan directo como impreciso, porque no explica causas ni consecuencias, pero deja claro que algo se rompió. El detonante visible fue el 9 de abril de 1948, el día en que Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal y figura popular, fue asesinado en el centro de Bogotá. Gaitán no era un político cualquiera. Representaba una posibilidad de renovación profunda dentro del liberalismo. Su discurso conectaba con sectores populares, denunciaba la corrupción de las élites, exigía reformas sociales y cuestionaba el uso del poder en beneficio de unos pocos. Era, para muchos, una esperanza concreta de cambio real dentro del sistema. Su muerte provocó el Bogotazo, un estallido de furia colectiva que incendió buena parte de la capital. En pocas horas, la ciudad colapsó. Edificios destruidos, tranvías incendiados, saqueos, enfrentamientos armados. El caos se extendió a otras ciudades, aunque con menor intensidad. Pero más allá de la violencia urbana, lo que el Bogotazo encendió fue una chispa que llevaba años acumulando tensión en el campo colombiano. Porque el problema no empezó en 1948. Ya venía gestándose desde antes, durante los años de la llamada República Liberal, 1930 a 1946, cuando las reformas impulsadas por Alfonso López Pumarejo habían alterado equilibrios antiguos: propiedad de la tierra, rol de la iglesia, relación entre patrón y trabajador. Muchas de esas reformas no llegaron a aplicarse plenamente, pero generaron resistencia entre los sectores más conservadores. Y cuando los conservadores volvieron al poder en 1946, las tensiones estallaron. Lo que siguió fue una polarización política que bajó al nivel del machete. En muchas regiones rurales, los seguidores de uno y otro partido, liberal o conservador, se enfrentaron con violencia. No siempre por ideología, sino por identidad, por pertenencia, por historia local. Los conflictos muchas veces nacían de viejas disputas por tierras, agua o caminos, pero tomaban forma política. A veces era una pelea entre vecinos, pero se leía como una batalla entre partidos. Se formaron bandas armadas, muchas veces amparadas por caciques locales, jefes políticos o incluso autoridades civiles. Algunas actuaban como autodefensas, otras como grupos ofensivos. Iban armados con escopetas, machetes, pistolas rudimentarias. La violencia se volvió cotidiana. Asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos forzados. Las víctimas eran campesinos, comerciantes, líderes comunitarios, incluso sacerdotes. La justicia no llegaba. Y cuando llegaba, lo hacía ya inclinada hacia un bando. En muchos lugares el Estado parecía ausente. En otros era parte activa del conflicto. La policía, la Guardia Civil, algunos alcaldes, todos tomaban partido. A veces por convicción, otras por supervivencia. El poder se volvió una red de lealtades locales que, más que proteger a la población, defendía intereses cruzados. Las cifras de muertos son difíciles de precisar, pero se estima que entre 200.000 y 300.000 personas murieron durante esos años. A eso se suman cientos de miles de desplazados y un campo que quedó marcado por la desconfianza, el miedo y la venganza. Lo más grave es que no había un frente definido ni un enemigo claro. La violencia se daba entre personas de los mismos pueblos, de las mismas familias, que tomaban partido por un color político, por una bandera heredada o impuesta. No era una guerra convencional, sino un conflicto disperso, con lógica local, pero efectos nacionales. Mientras tanto, la política seguía su curso. El Partido Conservador gobernaba, pero su legitimidad se debilitaba con cada nuevo episodio de violencia. En 1953, el presidente Laureano Gómez, una figura autoritaria y profundamente conservadora, fue sustituido por un golpe de Estado encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla. El objetivo era claro: restaurar el orden, frenar la violencia y estabilizar el país. Rojas asumió con apoyo amplio. En sus primeros meses logró ciertos avances, desmovilizó algunos grupos armados, impulsó obras públicas, promovió reformas sociales, incluso pareció abrir una puerta a la paz. Pero con el tiempo su gobierno se volvió más autoritario. Cerró medios de comunicación, persiguió opositores, censuró al Congreso.
El apoyo se fue diluyendo y en 1957 una alianza entre liberales y conservadores lo obligó a renunciar. De esa alianza surgió el Frente Nacional, un acuerdo político entre los dos partidos tradicionales para alternarse en el poder durante 16 años, de 1958 a 1974. El pacto buscaba garantizar la estabilidad y evitar que la violencia partidaria volviera a estallar. En términos institucionales, funcionó. El país tuvo gobiernos estables, sin golpes de Estado ni guerras civiles. Pero el precio fue alto. El Frente Nacional cerró el sistema político. Otros partidos no podían competir por la presidencia, y muchas decisiones se repartían de antemano entre liberales y conservadores. Eso dejó fuera del juego una parte importante de la población: jóvenes, sectores populares, movimientos sociales, organizaciones de izquierda. Muchos sintieron que el sistema no los representaba y algunos optaron por caminos alternativos. La violencia política no desapareció, cambió de forma. Mientras tanto, en el campo seguían latentes los conflictos por la tierra. Las promesas de reforma agraria no se cumplieron plenamente y la desigualdad siguió marcando las relaciones rurales. Algunos grupos campesinos comenzaron a organizarse de manera autónoma. A finales de los años 50, en regiones como Tolima y el sur del país, aparecieron las primeras guerrillas, al principio locales, con demandas específicas. Luego, con el tiempo, evolucionarían hacia movimientos más estructurados. Pero esa es otra historia, la de un nuevo tipo de conflicto. Lo que importa aquí es entender que la violencia de mediados del siglo XX no fue un accidente ni una locura colectiva. Fue el resultado de un sistema político excluyente, de desigualdades sociales profundas, de una cultura donde el adversario no se debate, se elimina. Fue también la antesala de lo que vendría, un conflicto armado más largo, más complejo, con actores nuevos y otras banderas. Lo que la violencia dejó fue un país herido, con cicatrices abiertas en sus regiones rurales, una capital que minaba con distancia lo que pasaba en los campos y una democracia formal que comenzaba a reconstruirse, pero con cimientos frágiles. Ese intento de reconstrucción, bajo el Frente Nacional, buscaría devolverle estabilidad al país, pero también sembraría nuevas frustraciones. Y esas frustraciones, sumadas a la inequidad, la falta de representación y la persistencia de la violencia, terminarían abriendo otra etapa, más larga, más difícil y con consecuencias que aún hoy se sienten. Al terminar la década del 50, Colombia no solo arrastraba el trauma de la violencia partidista, sino también una profunda desconfianza hacia el sistema político. El Frente Nacional, con su promesa de estabilidad y alternancia ordenada entre liberales y conservadores, logró frenar los enfrentamientos directos entre partidos, pero al mismo tiempo cerró las puertas a cualquier expresión política por fuera de ese acuerdo. En un país cada vez más desigual, con problemas estructurales sin resolver, la exclusión se volvió combustible. Ese vacío fue ocupado por nuevos actores armados. Ya no eran bandas partidistas ni caudillos regionales, sino grupos organizados que asumían una identidad ideológica, revolucionaria o campesina, con una narrativa que justificaba la lucha armada como única vía frente a un Estado percibido como ilegítimo, elitista y represivo. En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con raíces en autodefensas campesinas del sur del Tolima. Su discurso combinaba marxismo-leninismo con reivindicaciones agrarias y su objetivo era claro: derribar el sistema e instaurar un régimen socialista. Ese mismo año, en el centro del país, surgió el Ejército de Liberación Nacional, ELN, influenciado por la Revolución Cubana y con un enfoque más urbano, universitario y clerical. Poco después se formaría el Ejército Popular de Liberación, EPL, con un perfil maoísta, y en los años 70 aparecería el movimiento 19 de abril, M19, con una impronta nacionalista, populista y urbana. Estos grupos no eran idénticos, tenían estrategias distintas, estructuras diversas y zonas de influencia separadas, pero compartían una idea: el uso de las armas como herramienta de transformación social. Sus primeras acciones fueron pequeñas: emboscadas, propaganda armada, control territorial limitado, pero con el paso del tiempo desarrollaron estructuras militares complejas, redes de financiamiento y presencia sostenida en muchas regiones. En paralelo, el Estado colombiano respondió con una política ambigua.
Por momentos intentó negociaciones de paz, como las promovidas en los años 80 con el M-19 y otros grupos. En otras etapas apostó a la militarización, reforzando el ejército y promoviendo leyes de excepción. Pero también hubo complicidades, omisiones y zonas grises. En algunos casos, fuerzas estatales actuaron con violencia desproporcionada, incurriendo en violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y represión a movimientos sociales. En medio de ese escenario, surgió un actor que cambiaría las reglas del juego: el narcotráfico. Desde los años 70, Colombia se convirtió en uno de los principales productores y exportadores de cocaína a nivel mundial. Al principio el negocio fue manejado por redes pequeñas, pero rápidamente se consolidaron carteles poderosos, como el de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el de Cali, con los hermanos Rodríguez Orejuela. El narcotráfico introdujo una lógica nueva, la del dinero rápido, la corrupción profunda y la violencia extrema. Los carteles compraban voluntades, financiaban campañas políticas, penetraban instituciones, pero también usaban el terror como herramienta. Asesinatos de jueces, policías, periodistas, candidatos presidenciales, atentados con bombas, secuestros masivos. Escobar en particular convirtió el crimen organizado en espectáculo. En los años 80 Colombia vivió una guerra no declarada, donde el Estado combatía el narcotráfico mientras era infiltrado por él. Las guerrillas, por su parte, comenzaron a financiarse a través de impuestos revolucionarios al narcotráfico. Aunque al principio evitaron involucrarse directamente, con el tiempo muchas asumieron roles más activos en la cadena productiva: protección de cultivos, control de rutas, alianzas con narcos locales. Esto cambió su perfil. Dejaron de ser solo grupos ideológicos para convertirse, en muchos casos, en estructuras armadas híbridas, donde conviven objetivos políticos y lógicas criminales. La respuesta no tardó en llegar. A partir de los años 80 surgieron grupos paramilitares, financiados por terratenientes, narcotraficantes y empresarios, con el objetivo declarado de combatir a las guerrillas. Actuaban con apoyo implícito, y a veces explícito, de sectores del Estado. Su estrategia fue brutal: masacres, desplazamientos, control territorial a través del miedo. En 1997, estos grupos se agruparon bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y llegaron a controlar amplias zonas del país. Así, a fines del siglo XX, Colombia tenía varios conflictos superpuestos: guerrilla contra Estado, guerrilla contra paramilitares, carteles contra Estado, paramilitares aliados con narcos, Estado infiltrado por múltiples actores. Una guerra de todos contra todos, donde las víctimas eran en su mayoría campesinos, indígenas, líderes sociales, jóvenes de sectores populares. Las cifras dan una idea de la magnitud. Más de 8 millones de desplazados forzados, decenas de miles de desaparecidos, masacres documentadas, miles de secuestros, millones de vidas marcadas por el miedo. Pero detrás de los números hay una constante: el conflicto se vivió de manera desigual. En las grandes ciudades, la guerra era noticia; en el campo era rutina. Y sin embargo hubo intentos de paz. En los años 80 el gobierno de Belisario Betancur abrió un diálogo con las FARC y el M-19. Algunos grupos se desmovilizaron, como el M-19 en 1990, que se transformó en un partido político y participó en la redacción de la Constitución de 1991, uno de los hitos institucionales más importantes de la historia reciente. Pero el conflicto con las FARC, el ELN y los paramilitares continuó. En los años 2000, el gobierno de Álvaro Uribe impulsó una política de seguridad democrática que combinaba presencia militar en zonas rurales, fortalecimiento del aparato de inteligencia y mano dura contra los grupos armados. Las FARC fueron debilitadas, varios jefes fueron abatidos o capturados, y el país experimentó una reducción relativa en la intensidad del conflicto. Pero también surgieron denuncias por violaciones a los derechos humanos, como el caso de los falsos positivos, jóvenes asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate. Mientras tanto, los paramilitares fueron desmovilizados formalmente entre 2003 y 2006, pero muchas estructuras criminales se reciclaron en nuevos grupos conocidos como BACRIM, bandas criminales. La violencia cambió de rostro, pero no desapareció. A pesar de todo, el país avanzó hacia un nuevo proceso de diálogo. En 2012 comenzaron en La Habana las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Después de años de negociaciones, se firmó un acuerdo en 2016 que fue rechazado por un estrecho margen en un plebiscito, pero finalmente implementado con ajustes. Las FARC dejaron las armas y se convirtieron en partido político. Fue un paso histórico, aunque no exento de desafíos, incumplimientos y nuevas formas de violencia. Después de más de medio siglo de conflicto armado,
Colombia entró en una nueva etapa, no de paz completa, ni de reconciliación automática, pero sí de posibilidad. La firma del acuerdo entre el Estado y las FARC en 2016 no fue el final de la violencia. Eso sería una simplificación ingenua, pero sí marcó un punto de inflexión. Por primera vez, uno de los actores más antiguos y estructurados del conflicto dejó las armas, reconoció responsabilidades y se sentó a negociar con un gobierno elegido democráticamente. En un país acostumbrado a las soluciones a la fuerza, ese gesto fue un cambio profundo. El acuerdo firmado en La Habana no fue solo un tratado entre dos partes, fue un documento complejo, de cientos de páginas con puntos que iban más allá del silenciamiento de los fusiles. Incluyó reformas al campo, mecanismos de justicia transicional, reparación a las víctimas, garantías para la participación política, erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y, sobre todo, un compromiso con la verdad y la memoria. Pero la implementación fue, y sigue siendo, lenta, desigual y resistida. Una parte del país apoyó con esperanza el proceso, otra lo rechazó con escepticismo o temor. Las heridas del pasado, las desconfianzas acumuladas, las promesas rotas y los discursos polarizantes pesaron. La firma de un papel no borra décadas de guerra, ni sustituye las ausencias, ni desarma los resentimientos. Construir paz en Colombia es una tarea mucho más compleja que dejar las armas. Una de las apuestas más significativas del acuerdo fue la creación de la Comisión de la Verdad. No se trataba de juzgar ni de vengar, sino de entender, de escuchar a las víctimas, de reconstruir los hilos de una historia fragmentada por el miedo, de identificar patrones de violencia, responsabilidades múltiples y silencios institucionales. El informe final, presentado en 2022, fue un documento duro, incómodo y valiente. No repartió culpas de manera simplista. Mostró cómo el conflicto fue sostenido, en parte, por decisiones de todos los bandos, y cómo las víctimas durante décadas fueron ignoradas. Pero incluso con la verdad en la mano, la paz es frágil. Las regiones más afectadas por la guerra siguen esperando presencia real del Estado. Escuelas, hospitales, caminos, justicia. Muchas de las zonas dejadas por las FARC fueron ocupadas por nuevos grupos armados, disidencias, bandas criminales, estructuras narco, que no comparten la ideología de antaño pero replican la lógica del control armado. El Estado por momentos llega tarde, o no llega. Y sin Estado, no hay garantías de paz duradera. A eso se suma un contexto social complejo. En los últimos años, Colombia ha vivido movilizaciones masivas, protagonizadas por jóvenes, estudiantes, campesinos, trabajadores informales. Las protestas no giran solo en torno a la guerra, tienen que ver con desigualdad, falta de oportunidades, represión, corrupción, exclusión. Pero detrás de ese malestar hay una raíz común, la sensación de que el país aún no ha cerrado su ciclo de violencia estructural. La paz no se mide solo por la ausencia de enfrentamientos. Se mide también por la capacidad de tramitar el conflicto sin armas, por el respeto a las diferencias, por el reconocimiento de los errores y, sobre todo, por la dignidad de las víctimas. Colombia es uno de los países con mayor número de organizaciones de víctimas en América Latina. Mujeres, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes sociales, personas que no se quedaron en el dolor, sino que lo convirtieron en motor de acción. Han marchado, denunciado, documentado, han pedido justicia sin venganza, memoria sin odio. Han sostenido el tejido social donde todo parecía romperse. Y sin embargo, los líderes sociales siguen siendo asesinados. Las amenazas continúan. El desplazamiento forzado no se ha detenido por completo. Es una paz que camina con dificultad, que avanza, retrocede, tambalea, pero que resiste. Porque en medio de todo
hay sectores que no están dispuestos a repetir la historia. También hay un nuevo desafío: el legado del narcotráfico, que no terminó con los grandes carteles. Se fragmentó, mutó, se replegó. Hoy el negocio de la droga se mezcla con la minería ilegal, la extorsión, la trata. El crimen organizado sigue siendo una fuerza desestabilizadora, pero ya no se presenta con los rostros visibles de los 80, sino como una red difusa que se adapta y sobrevive. La política, por su parte, sigue atravesada por la polarización. Cualquier discusión se vuelve trincheras, y eso debilita la capacidad de construir acuerdos duraderos. La paz no es de derecha ni de izquierda, es una necesidad histórica. Y sin consensos básicos, no hay proyecto de país que se sostenga. Pero no todo es retroceso. Hay nuevas voces, nuevas generaciones, nuevas narrativas. Hay jóvenes que crecieron escuchando hablar de la guerra, pero que ya no quieren vivirla. Hay periodistas, artistas, docentes, líderes comunitarios que están reconstruyendo otra forma de contar lo que pasó. No para negar el dolor, sino para transformarlo. El futuro de Colombia no está escrito. Lo que dejó el conflicto no puede borrarse, pero puede asumirse con madurez. La memoria no es una condena, es una brújula. Y si algo demostró este país a lo largo de los siglos, es que tiene la capacidad de reinventarse, no sin tropiezos, no sin heridas, pero con una fuerza que no siempre se ve en las estadísticas. Lo que sigue no es un epílogo, es un desafío abierto. La paz no se decreta, se construye, cada día, en el campo y en la ciudad, en las escuelas, en los medios, en los tribunales, en las decisiones cotidianas, en la manera en que un país se cuenta a sí mismo. Y esa, quizá, sea la tarea más difícil. No olvidar, no repetir y tener el coraje de imaginar algo distinto. Colombia no es un país detenido en su pasado, pero tampoco puede correr hacia el futuro con los ojos cerrados. Lo que se ha contado en estos capítulos no es una secuencia de fechas ni un inventario de tragedias. Es una historia viva, dolorosa sí, pero también resiliente, compleja, contradictoria, una historia en disputa. A lo largo de siglos, el territorio que hoy se llama Colombia ha sido escenario de búsquedas persistentes, de libertad, de justicia, de reconocimiento, de dignidad. A veces esas búsquedas chocaron entre sí, otras veces se cruzaron sin encontrarse, y muchas, incluso hoy, siguen esperando respuesta. Esta historia, como tantas otras en América Latina, tiene dos capas: lo que pasó y lo que se recuerda, lo que quedó registrado en los archivos y lo que se transmite en silencio entre generaciones, el relato oficial y las memorias subterráneas. Entre ambos hay tensiones, sí, pero también hay puentes posibles, si se elige escucharlos sin miedo. La historia de Colombia no se explica desde un solo punto de vista. Ningún bando, partido, clase o institución tiene el monopolio de la verdad. Lo que queda claro es que cada vez que el poder se ejerció sin límites, las consecuencias fueron devastadoras, y que cada vez que la palabra reemplazó a la bala, aunque fuera por un tiempo, algo se reconstruyó. Hoy el país sigue enfrentando desafíos inmensos: desigualdad, violencia criminal, polarización política, desconfianza en las instituciones. Pero también hay otra Colombia, la que no sale en los titulares. Comunidades que se organizan, mujeres que sanan desde la memoria, jóvenes que no heredan odios, una sociedad que, a pesar de todo, no deja de intentarlo. Este recorrido no pretende cerrar una historia, porque la historia, por suerte o por desgracia, no se cierra, se transforma. Y esa transformación empieza, muchas veces, con una pregunta honesta: ¿qué país queremos contar cuando miremos hacia atrás dentro de 50 años? Porque si algo enseña el tiempo, y Colombia lo sabe bien, es que la memoria puede doler,
pero también puede sembrar futuro.